Continuamos con la capacitación sobre propiedad horizontal, tema tratado para contadores, auditores, revisores fiscales, técnicos, tecnólogos, administradores, empresarios, emprendedores y todos quienes deseen ser usuarios de un tema que se constituiría en una habilidad blanda adicional a la capacidad dura que tiene cada persona, cada profesional en sus aspectos técnicos. Entonces, aquí se trata de dar una formación que es apoyo a la comunidad, apoyo a los amigos, a los clientes, porque los contadores, revisores fiscales, auditores, etcétera, asisten a las asambleas y es muy bueno que conozcan las circunstancias que mueven estos temas que son de mucho interés. Entonces, veamos ahora, vamos a continuar con el subtema de fondo de imprevistos. Veamos, ¿qué es el fondo de imprevistos? El fondo de imprevistos es una parte de dinero que se recauda y se guarda por parte de los copropietarios para atender obligaciones o expensas imprevistas. Es decir, que no se tienen previstas en el presupuesto anual de la copropiedad. Aquí cuando se refiere a un fondo de imprevistos es una parte de dinero, sí, efectivamente. Esa parte es una parte del recurso en su cuota de administración que se crea para un fondo de imprevistos y se crea en el presupuesto. ¿Pero para qué? Para atender obligaciones o expensas imprevistas, es decir, nada que no esté en el presupuesto anual de la copropiedad. Entonces no puedo ir a solucionar un problema de vigilancia con un fondo de imprevistos, pero sí un daño de la tubería madre que pasa por la copropiedad, sí hay que corregirla inmediatamente. Y ese recurso, si no lo hay, tiene que tomar la decisión el administrador de apropiarlo para luego informarle si es necesario al Consejo de Administración, que seguramente es necesario y obligatorio, y a la Asamblea General, qué uso se le dio y cuál fue el motivo por el cual se creó ese fondo de imprevistos. ¿Cómo se crea el fondo de imprevistos? El artículo 34 de la Ley 675 de 2001 establece que el fondo de imprevistos se forma con un porcentaje de recargo no inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General de Copropietarios considere pertinentes. Esto supone que deberá destinarse dicho porcentaje del presupuesto para el fondo de imprevistos y la Asamblea podrá incrementar este porcentaje o destinar otro tipo de ingresos para incrementar el recurso de este fondo. Entonces, si los recursos anuales previstos como ingresos para el sostenimiento de la copropiedad es de 100 millones, entonces el 1% de esos 100 millones será el que se debe recaudar y asignar como fondo de imprevistos. ¿El fondo de imprevisto forma parte del presupuesto? No, el fondo de imprevisto, como su nombre indica, tiene como finalidad atender obligaciones que se presenten de forma intempestiva. Esto supone que el monto con que se encuentra conformado debe encontrarse disponible de manera permanente y no puede ser utilizado a menos que surja una situación imprevista. Allí el fondo de imprevisto forma parte del presupuesto. Cuando dice no, se refiere a los elementos control. Simplemente será un ingreso y un valor también asignado como imprevisto, de manera que no forma parte de la suma de costos y gastos en ninguna parte, porque se ha segregado como un ingreso adicional. Por su parte, el presupuesto debe utilizarse en los gastos que se generen en la copropiedad según la necesidad, mantenimiento de zonas comunes, pago de personal, pago de servicios, de vigilancia, servicios públicos, reparaciones locativas y suministros. Respecto a este punto debe tenerse en cuenta que el administrador no debe solicitar permiso a la asamblea para hacer uso del presupuesto, pero sí debe solicitar autorización de esta para hacer uso de los recursos del fondo de imprevistos. Entonces, a la asamblea debe pedirle autorización para el uso de estos recursos del fondo de imprevistos. Es decir, esto no quiere decir que existe el fondo y entonces muchas veces sí hay que disponer de él, pero esa es autonomía y capacidad de ese administrador de decidir. Pero en forma general,
siempre tiene que haber la aprobación de la Asamblea General y del Consejo de Administración. ¿Cómo se registra contablemente el fondo de imprevistos? El Consejo Técnico de la Contaduría, mediante el concepto 585 de 2018, determinó las pautas que deben darse al manejo contable del fondo de imprevistos de una copropiedad, señalando lo siguiente. Primero, la causación de las cuotas ordinarias y el fondo de imprevistos. El fondo de imprevistos constituye un ingreso para la copropiedad. Cuando la copropiedad genera el cobro de la cuota ordinaria y el fondo de imprevistos a sus copropietarios, se recomienda que ambos conceptos se discriminen en cuentas separadas, registrando un ingreso contra una cuenta por cobrar. Generalmente, esta es una propuesta muy buena, no muy utilizada por los contadores, pero me parece que lo que dice el Consejo Técnico de la Contaduría es lo más apropiado. Es un ingreso aparte, pues en el mismo recibo de caja debe aparecer que usted aportó para el fondo de imprevistos. ¿Qué pasa con el recaudo de las cuotas ordinarias y el fondo de imprevistos? Cuando el copropietario realiza el pago, se debe acreditar las cuentas por cobrar por concepto de cuotas ordinarias y fondo de imprevistos al tiempo que se evita la cuenta de bancos. Esta es una propuesta de contabilización del Consejo Técnico de la Contaduría. ¿Cuál es el punto tercero propuesto? Restringir dineros causados en el fondo de imprevistos. El dinero del fondo de imprevistos se debe destinarse exclusivamente para gastos extraordinarios y urgentes. Por esta razón, se debe mantener en cuentas de ahorro, fondos fiduciarios u otras cuentas. Pero cuando dice se debe mantener en cuentas de ahorro, es separado. En la contabilidad, o sea, en una cuenta de ahorro separada. En la contabilidad debe reclasificarse en una cuenta separada de forma que pueda controlarse y presentarse adecuadamente en el balance de la copropiedad. Entonces, también el dinero está en la cuenta de la copropiedad de X, fondo de imprevistos, separada. Y esto no es un cuento, es que generalmente en las copropiedades, sobre todo las que están desorganizadas, este fondo de imprevistos no se consigna, sino que se dice que existe. El fondo de imprevistos de 10 millones, sí señor, esos 10 millones figuran, pero no están en una cuenta de ahorros donde debe conservarse. Que muchas veces el problema es que se hace uso de esa cuenta de ahorros. Y yo diría que uso y abuso, lo cual es muy malo. Es decir, esta cuenta no debería trabajarse o tratarse en forma distinta que para los casos precisamente imprevistos de los cuales está hablando. La utilización de los recursos del fondo de imprevistos. Cuando la copropiedad requiera utilizar los recursos del fondo de imprevistos, debe acreditar la cuenta de efectivo restringido o de bancos o lo que sea y contabilizar el gasto. Quinto, estamos hablando de lo que propuso el Consejo Técnico de la Contaduría. Constitución de la reserva por fondo de imprevistos. Cuando después del cierre del ejercicio queden excedentes provenientes del recurso del fondo de imprevistos que no se hayan utilizado, el Consejo Técnico de la Contaduría recomienda en su orientación técnica 15 que se constituya una reserva con destinación específica en la cual se reclasifiquen dichos recursos. Esta reserva debe ser autorizada por la Asamblea de Copropietarios. Por último, el uso de la reserva del fondo de imprevistos en otro periodo. Si la entidad requiere utilizar en periodos siguientes los recursos del fondo de imprevistos que se tienen en reservas del patrimonio, se debe contabilizar el gasto contra la cuenta de efectivo restringido, reclasificar el saldo de la reserva del fondo de imprevistos a los excedentes acumulados, esto con el propósito de compensar el gasto generado en este periodo. Y la verdad es que el Consejo Técnico de la Contaduría colocó en esa orientación eh, muchos tecnicismos que generalmente no son utilizados ni por los contadores, quienes sí tienen la obligación de cumplirlos, o que pueden o no cumplirlos, y los administradores. De manera que aquí las circunstancias es que debe tenerse en cuenta lo que dice la orientación técnica, pero repito, eso tiene sus bemoles porque antes de la orientación 15, orientación técnica número 15, no existía la complejidad que crearon
el Consejo Técnico de la Contaduría. En este momento hay un comité en el Consejo Técnico de la Contaduría que está estudiando esa orientación técnica para hacerle las modificaciones que llene los requerimientos y las necesidades de las copropiedades o de la propiedad horizontal. Veamos la última pregunta sobre el fondo de imprevistos. ¿Se debe abrir una cuenta bancaria separada para mantener los fondos de imprevistos? Pues ya dijimos que sí. Esto debido a que aunque sus recursos se tienen como un ingreso en la copropiedad, deben estar diferenciados del presupuesto para efectos de tener un control sobre su constitución, contabilidad y uso. Quiero hacer algunos comentarios sobre el uso del fondo de imprevistos. Debe ser claro que se trata de un imprevisto. No es que queramos camuflar en un momento determinado una falla en el presupuesto, un error en el presupuesto, los recursos que faltan en el presupuesto para corregir o para resolver situaciones con ese dinero. De manera que el fondo de imprevistos es solo para eso y debe tenerse en cuenta que debe existir realmente en una cuenta generalmente bancaria. Muchas gracias.